Bien, hemos iniciado la grabación. Entonces, estamos hablando de probabilidades y bueno, aquí decíamos que tenemos aquí una introducción que más o menos inicia en el siglo XVIII, XVII. Las personas utilizan probabilidades, por ejemplo, para hacer planes. Supongamos cuando va a llover, dejamos de ir a la playa porque parece que va a llover, ¿no? Entonces, hay algo como futuro que uno toma decisión. Entonces, por eso es una diferencia entre la estadística descriptiva, que le conciernen los datos del pasado. Mientras que esto de la probabilidad trata de medir si algo ocurrirá en el futuro. Obviamente con matemáticas, ¿no? Con matemáticas y no con... Ingeniero, esto también aplica para las casas tipo, bueno, ahora se ve como las casas de apuestas, tipo las predicciones de los equipos, las probabilidades que hay de ganar de un equipo al otro. Sí, por supuesto que sí. Si uno sabe manejar, si uno sabe manejar bastante bien este tema de aquí, obviamente, si uno le va a apostar a un equipo, es una herramienta bastante grande utilizar las técnicas de probabilidad para ganar una apuesta, claro que sí. Por eso nosotros decimos que uno de los inicios de probabilidades fue el juego del azar, o sea, desde la antigüedad. De la antigüedad, las personas justamente tenían ese interés, como es algo normal, ¿no? Interés de saber tomar las decisiones a futuro, las mejores decisiones para no equivocarse. Igual pasa en las apuestas. Si yo deseo apostarle a un equipo A o a un equipo B, obviamente lo que tengo que hacer es recoger datos del pasado. Eso es lo primerito. Necesito datos del pasado, por ejemplo, cómo está mi equipo, cómo se desenvuelve en la altura, a nivel del mar, cuando juega de local, cuando juega de visitante. Entonces, son datos. Entonces, entre más datos yo obtenga, más datos, obviamente, de cómo se ha portado en el pasado, va a influir muchísimo en tomar una mejor decisión a futuro. Y hay muchísimas técnicas para esto, claro que sí. Justamente son temas de data mining o minería de datos, por ejemplo, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, sí, con la inteligencia artificial, con estos chat, se han escuchado eso de ChatGPT y todas esas cosas. Entonces, ellos aplican bastante cuando uno le pide, por ejemplo, si ustedes ya han manejado eso de ChatGPT, no sé si, me imagino que sí, ustedes pueden cargar información de un equipo A y un equipo B. O sea, si ustedes le cargan información, obviamente estadística, estos tipos de herramientas de inteligencia artificial van a aplicar probabilidades. Y usted puede preguntar, ¿cuál equipo, según los datos que hemos cargado, cuál equipo usted, bueno, estos sistemas, uno le pregunta, ¿cuál equipo piensa que ganará? Se miden a través de probabilidades, ¿no? Y le informa con una probabilidad, por ejemplo, hay una probabilidad que ha sido del 60% de que este gane, y acá hay una probabilidad del 40% de que este gane. ¿Sí? Entonces, claro que sí, se aplica. Ujú. Muchas gracias por la pregunta. En probabilidad también se Ya, aplica el margen de error del 0,2%, ¿verdad? ya, Porque hay sí, cosas a veces suceden hay resultados que te dan la vuelta, entonces son unos en un millón, por eso me refiero. sí, claro que sí. En probabilidades hay un capítulo que se estudia que se llama el nivel de confianza. Por ejemplo, si yo le digo una medicina, ¿no? Lo que ha pasado ahora bueno, una medicina. Entonces, si yo aplico una medicina, ¿no? A una persona, entonces se sobreentiende que si yo aplico esta medicina es porque tiene un estudio, ¿sí o no? Se ha hecho un estudio, se ha hecho un experimento. Ya vamos a hablar sobre los experimentos, ¿no? Entonces, estos experimentos se hacen con una muestra, como ya lo hemos explicado, ¿no? Una muestra de personas. Entonces, no se puede coger a todas las personas del mundo. Entonces, eh, cada medicina, realmente cada medicina nace de un experimento y ese experimento mide justamente la eficacia con lo que se denomina un nivel de confianza. Entonces, por ejemplo, suele por lo general decirse, ninguna medicina es 100%, digamos, segura para algo, ¿no? Siempre se suele decir, por ejemplo, esta medicina tiene un nivel de confianza del 97% o le dicen 99% de efectividad, por ejemplo. Entonces, porque siempre hay un margen de error que se puede afectar en alguna cosa. Si a alguna persona existe de que le da alergia a algún químico de estas medicinas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esos márgenes de error también es, sí, tiene que ver una especie de probabilidades también, claro que sí. En los riesgos hay muchísimo campo, por ejemplo, cuando uno contrata un seguro de vida, esas empresas o un seguro de accidente, un seguro de vida, ellos tienen una tabla ya tienen estudiado a las personas humanas sí, básicamente cuál es la vida de una persona humana, ¿no? Cuál es su estado, cuál es su edad más favorable, en qué edad tiene más enfermedades, bueno, más el historial de la persona. Entonces, ellos saben cómo manejar justamente esto de las probabilidades para no perder, porque si no, esas empresas quebrarían, ¿no? ¿Cómo creen que manejan las aseguradoras? Ellos saben cuando le dice, bueno, no voy a hablar aquí de este tema, pero cuando cubre un accidente, ellos saben que la mayoría de los accidentes no se chocan el 100%, sino que por eso le dicen, bueno, yo te cubro, qué sé yo, de un choque te cubro el 80, algo así, ¿no? El 80% de daño y el 20% lo paga usted. Porque ellos saben que la mayoría de los choques la gente va a evitar chocarse. Entonces el 20% realmente nunca lo va a pagar. O sea, el 20% realmente lo que hace es ganar lo que paga uno cuando compra un seguro, uno paga mensual, por ejemplo. Entonces ellos siempre van a ganar, ¿no? Rara vez sale a veces estos accidentes, estos accidentes grandes donde le toca devolver un carro, etcétera. Pero la mayoría de veces aquí está el negocio de ellos, ¿no? Entonces ellos tienen tabla ya. También, también se aplica ahí, ¿no? En los bancos, cuando quieren solicitar permiso a un cliente, bueno, no un permiso, un crédito, ¿no? Quiere, digamos, tener plata, ¿no? Entonces los bancos ya a través de probabilidades también miden cuál es la posibilidad de que ese cliente va a pagar o no la deuda, ¿no? Bueno, sí, todo eso es muy bien, chévere la pregunta. Me hace, pues, hace como que sea una conversación esta clase, mejor todavía. Listo. Bueno, continuamos un poquito más para avanzar. Ya, perdón, que me adelanté bastante. Ya, bueno, estábamos aquí. Entonces, una vez hemos hecho, esto es una introducción que hemos hecho, ¿no? Entonces, para que vean el campo de aplicación. Vamos ahora sí a definir porque también hay que definir ciertos conceptos básicos a nuestro nivel y para toda nuestra carrera. Son temas que realmente deberíamos saber. Entonces, si vamos a hablar de probabilidad, bueno, primero un pequeño concepto. ¿Qué es probabilidad? Entonces, ustedes pueden leer. Yo en una evaluación no es que le voy a tomar los conceptos, ¿no? Ya se sobreentiende que esto, a ver, esto hay que leerlo, por lo menos comprenderlo. No porque alguien le puede preguntar, dígame exactamente de memoria qué es la probabilidad. No, sino para comprender mejor lo que vayamos a hacer. Por eso sirven los conceptos aquí pequeños. No son conceptos como esos conceptos grandes de medicina o de alguna otra materia de ciencias naturales, que de pronto son un poquito más complejos que hay que saberse de memoria, ¿no? Acá es algo pienso yo que son básicos, ¿no? Por ejemplo, dice que la probabilidad es parte de las matemáticas. Hasta ahí no hay nada de nuevo, ¿no? Pero esto es importante. Esta parte de la matemática se va a encargar del estudio de los fenómenos. Bueno, la palabra fenómeno, si no lo entendemos, digamos de los experimentos. Eso sí lo vamos a entender. De los experimentos aleatorios. Entonces, aquí hay esta palabrita. Esa es la gran diferencia. Aleatorios. Aleatorio significa al azar. O sea, que no podemos controlar las cosas que se pueden venir, aleatorio. Sí, por ejemplo, un cliente que ingresa, eh, los clientes que ingresan en un negocio, ingresan a veces de forma aleatoria. El negocio no sabe cuándo va a ingresar el próximo cliente. Podrá ingresar en 5 minutos, en 1 minuto, en 10 minutos. No se sabe, a veces no se sabe, ¿no? Dependiendo de la hora del día, etcétera. Entonces, es algo aleatorio. ¿Sí? Al azar. Entonces, de eso se encarga la probabilidad, de estudiar los experimentos aleatorios. Y ya vamos allá, aquí abajo, a continuación, vamos a explicar qué significa experimento aleatorio. ¿Ya? Entonces, vamos a leer un poquito. Experimento aleatorio, ¿qué va a ser? Miren, dice aquí, es aquella actividad, ¿sí? Una actividad que cuando se lo repite significa se lo hace muchas veces, ¿no? Bajo las mismas condiciones. O sea, las condiciones no cambian. Usted repite algo, pero no cambia las condiciones del entorno, las condiciones iniciales.
¿sí? El resultado que se obtiene no siempre es el mismo. Eso es un experimento aleatorio, ¿ya? Aquí hay un ejemplito que ustedes pueden leer. Cuando uno lanza una moneda, ¿sí? Fíjense, cuando uno lanza una moneda o también cuando uno lanza un dado, ¿sí? Todos sabemos lo que es un dado, ¿no? Eh, Cuando usted lanza una moneda, un dado, si usted lo lanza, por ejemplo, la primera vez, vamos a coger el ejemplo del dado. Cuando lanza la primera vez, a lo mejor uno tiene, qué sé yo, un 6. ¿Ok? Cuando lanza una segunda vez, a lo mejor ya no obtiene un 6, puede obtener un 5. Cuando lanza una tercera vez, puede tener, qué sé yo, un 1. Entonces, eso significa que cuando repite bajo las mismas condiciones, porque usted lo lanza el dado, qué sé yo, obviamente ahí en el lugar donde usted está, las mismas condiciones, podemos obtener, o mejor dicho, el resultado no siempre será el mismo. ¿Ya? Eso es justamente al azar. O sea, aquí ya está, no podemos controlar el resultado final. Entonces, esto significa que los resultados salen al azar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de la moneda? Por ejemplo, cuando uno lanza una moneda, tenemos cara, sí, un lado de la moneda, o podemos obtener sello, el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, eso significa que no se puede obtener el mismo resultado, no siempre se lo obtiene, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los experimentos aleatorios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de experimentos aleatorios para, antes de hacer algún cálculo de probabilidad, no adelanten nada, tengamos presente bien este concepto. Porque la probabilidad, a la final, ¿qué es lo que va a hacer la probabilidad? Va a medir, esto en resumen, la probabilidad va a medir la, la, la posibilidad de que salga un resultado de estos experimentos aleatorios. Por eso es el interés de tener claro esta parte. O sea, la probabilidad lo que va a hacer es medir el posible resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Uno de los resultados, por ejemplo, en el caso de la moneda tenemos dos resultados. Una moneda puede ser que caiga cara o puede ser que caiga sello, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, la probabilidad lo que va a hacer es tratar de medir la posibilidad de que caiga cara, ¿sí? Mide uno los resultados del experimento. O también la posibilidad de obtener un sello. Y ahí comienza esto pues a hacerse interesante. A veces hasta muy complejo en otros niveles de estudio, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de tener claros estos pequeños conceptos. Entonces, probabilidad se encarga del estudio de los fenómenos aleatorios. En otras palabras, trata de medir los resultados, posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces eso, vamos a seguir detallando un poquito. Ahora, vamos a ver a qué le vamos a llamar estos resultados. También tienen un nombre. Y ahí ya se va a aclarar un poco más lo que vamos a hacer adelante, ¿no? Vamos a ver. Entonces, resulta lo siguiente, que los posibles resultados de un experimento aleatorio, por ejemplo, en el caso del dado, los resultados posibles, ¿cuáles son? 1, 2, 3, lo voy a separar con coma, ¿no? 4, 5 y 6. Esos son los posibles resultados de un lanzamiento de un dado, ¿no? Sí, estamos del experimento aleatorio llamado lanzar un dado, ¿sí? Este, si uno reúne todos los posibles resultados, en este caso del 1 al 6, si se dan cuenta, este conjunto, que es un conjunto de números, es lo que se conoce más adelante como un espacio muestral. Entonces, un nombre un poquito, a lo mejor por primera vez que ustedes lo escuchan, yo digo que es primera vez a lo mejor que lo escuchan, pero el espacio muestral, entonces, no es nada más, fíjense, si vamos a leer, es el conjunto, un conjunto es una agrupación de elementos, ¿no? Es un conjunto formado, sí, por todos. Fíjense la palabra todos, no puede quedarse uno fuera. Si se queda, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, si nos olvidamos colocar un posible resultado, ya no es un espacio muestral, porque tienen que estar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Ya? Ahora, aquí esto es un concepto bastante sencillo, porque hay experimentos aleatorios que pueden ser infinitos. En el caso del dado,
hay un inicio, digamos, y hay un fin, ¿no? Pero hay espacio muestral, más adelante debemos colocar que pueden ser infinitos. O Un sea, ejemplo ahí como para determinar, tener la idea de un espacio así infinito. claro, a ver, vamos a, por ejemplo, hay experimentos que, lo tengo incluso más adelante, creo, este ejemplo. Cuando nosotros controlamos en control de calidad, se dice así, por ejemplo, cuando una industria o algún negocio, no sé, produce algún producto, ¿no? Produce algún producto y hay que controlar la calidad de ese producto. Obviamente ustedes saben que por el desgaste de las máquinas, eso es algo normal. Las máquinas se desgastan y hay productos que por el desgaste de la máquina salen malos, ¿no? Productos malos. Porque en este mundo todo se desgasta, ¿no? Nada es eterno en este mundo, ¿no? Todo se desgasta, todo tiene un desgaste, un carro, por muy marca que es, por muy carro que sea, ¿no? El motor de un carro se desgasta, ¿no? No hay un carro que sea eterno, siempre se desgastan, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien le puede decir, bueno, en cada tiempo, por ejemplo, cada 5 minutos, ¿sí? En cada 5 minutos vamos a revisar si sale un defecto, un producto malo. Entonces eso no podemos controlar, porque en cada 5 minutos puede ser que salga un producto bueno y se repite este producto bueno, producto bueno, producto bueno, y no sabemos cuándo saldrá un producto malo, ¿sí? Puede, puede que salga, por ejemplo, aquí, después de 10 productos buenos, salga un malo. O, por ejemplo, después de 2 productos buenos, puede que salga un producto malo. Entonces, esos espacios muestrales son infinitos. No podemos nosotros controlar. Y para eso, obviamente, Eh, se estudia también las probabilidades, pero ya un poquito más avanzado, eso ya lo veremos incluso en el segundo parcial. Hemos de topar también estos temas de... Ya, esto se conoce más adelante como variable aleatoria, ¿ya? O sea, no quiero adelantar esos términos, pero si ustedes ven el sílabo, la programación de la materia, ahí va a ver que en el tercer capítulo, tercera unidad, se llama variable aleatoria, porque justamente ya se maneja con números. Los números son infinitos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Hay espacios muestrales que son infinitos. ¿Ok? Listo. Entonces, ya vamos a hablar de esto ¿sí? Eh, Vamos a poner muchos ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces, primero necesito lo básico, por lo menos conocer de que cuando nosotros, en un libro bueno de probabilidades, ¿sí? Nosotros leamos el espacio muestral de este experimento aleatorio, ya tenemos que saber, es como un idioma aquí de matemática que tenemos que saber qué significa. Ya sabemos qué es experimento aleatorio y el espacio muestral sabemos que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Puede ser infinito? Sí, pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Incluso aquí dice no puede ser único. No puede ser único. ¿Qué significa no puede ser único? Resulta que puede tener muchos puntos de vista. A ver, vamos adelantando un poquito ya que me han preguntado, podemos seguir hablando solo de este tema, mira, el espacio muestral. Un ejemplo donde no puede ser único, o sea, puede haber muchos enfoques. El juego de la lotería. ¿Quién no, algún papá, alguna mamá o nosotros mismos ha comprado la lotería? Una lotería. ¿Ok? Fíjense, si yo le digo a ustedes ¿cuál es el espacio muestral de la lotería? Puedo yo tener, bueno, vamos simplificando, dos respuestas para que se entienda. No es único, dos respuestas. ¿Cuáles serían los posibles resultados de la lotería? Usted me puede decir dos cosas y muy bien respondidas. Por ejemplo, una cosa puede decir, bueno, la lotería, el espacio muestral, a ver, vamos por partes. La lotería es un experimento aleatorio, eso sí. Obviamente que sí, porque no sabemos qué va a caer la lotería. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. Y para hacerlo más sencillo, para que me entiendan, supongamos que la lotería que vamos nosotros aquí a poner ejemplo solamente son de 3 números, son 3 dígitos, para que se entienda. ¿Ya? Son de 3 números, no son de 5 como la tenemos ahora, o de 6 como en otros países. ¿Ok? Supongamos que es una lotería de 3 números. Entonces usted me puede decir que el espacio muestral para usted puede ser, los resultados del posible juego de la lotería pueden ser dos, ganar y perder.
Perfecto. Ese es su espacio muestral. ¿Qué les parece? Un conjunto formado por dos elementos, ganar y perder. Sí, y eso está correcto. Eso está correcto. Puede ser ganar y perder. Bueno, esta cosita que pongo yo es la I, ¿no? Bueno, yo te he enseñado mucho los conjuntos, la lógica matemática. Entonces la I latina, perdón, la Y griega, ¿no? Se la representa con este símbolo I, ¿no? Bueno, bueno, eso es una pequeña. Sigamos con lo que estábamos explicando, ¿no? Y yo a veces la I la represento así. Bueno, de la conjunción. A ver, estábamos hablando. Entonces, mire, un espacio muestral puede estar formado por esos dos elementos, ganar y perder, no hay ningún problema. Pero, obviamente, otros han de pensar, bueno, el espacio muestral está formado por todos los números. ¿De dónde? Dijimos tres números, por eso puse nomás una lotería de tres números. ¿De dónde arranca? Puede ser que arranca desde el cero, que un número salga 000. O sea, ustedes saben que en la lotería, pues, cada numerito se saca en una ánfora aparte, ¿no? Se han visto por lo menos alguna vez en la televisión. La ánfora es esa como cilindro que está dando vuelta y dentro tiene unas pelotitas, uno saca y hay un niño que está sacando eso y dice, la primera ánfora salió cero, la segunda ánfora cero, la otra cero. Puede pasar eso, ¿no? Y puede mandar un montón de combinaciones. Aquí también entra un campo que se llama las combinaciones, todo ese campo de las combinatorias. Bueno, yo no voy a meterme mucho en eso porque ya sería una materia aparte, ¿no? Solamente vamos a hacer algunas combinaciones muy básicas, porque si no, no terminamos de estudiar el campo de las probabilidades. Y, ¿cómo se llama? Y el número máximo va a ser obviamente que todos los tres dígitos queden 999. En otras palabras, ¿cuántos números van a haber aquí? 1000, ¿no? Son 1000 números que usted va a tener aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, puede, como le digo, no ser único el espacio muestral desde el punto de vista que nosotros lo vayamos a estudiar. Puede ser formado, o sea, alguien me puede responder de esta forma, de acá arriba, o alguien me puede responder de la forma más acá abajo, bueno, más de ese punto de vista, digamos, ¿no? Los dos son correctos. Si usted me dice cuál, los dos son correctos. ¿Sí? Ahí, ¿cuál se escogería? Bueno, depende de lo que yo vaya a hacer a futuro. Ya depende de lo que yo vaya a estudiar, de lo que yo vaya a hacer, lo que vaya a realizar, o trabajaré de esta manera, o poder trabajar de esta manera acá, depende de lo que vayamos a estudiar. Hasta ahí no me quiero llegar. ¿Sí? Vamos poco a poco. Entonces, eso es, fíjense, lo que es un espacio muestral, ¿ok? Voy a borrar esto. Esto es lo que dice todas estas palabritas de aquí. No sé si estamos claros. Ahora, ¿cómo se representa un espacio muestral? Bueno, aquí por lo general se lo representa con la letra S del inglés muestra, que es se escribe en inglés sample, sample, así. Pero bueno, no necesitamos conocer la palabra, solo S. O también en algunos libros de estadística le pone pues el signo griego om, así, S, ¿no? Entonces, bueno, como para que vean, ¿no? Como los libros le dan importancia a esto. Tienen sus letras ahí. Listo. Entonces, fíjense de que estos conjuntos están formados por todos los posibles elementos. Entonces, tenemos que analizar del experimento aleatorio cuáles serán los posibles resultados. Es el primer análisis que vamos a hacer cuando estudiamos probabilidades. Porque las probabilidades se van a dar cuenta que va a estar dividida para la cantidad de los posibles resultados. Por eso es que desde ya les explico esto. Una forma de calcular las probabilidades es a través de una división. Hay muchas formas, pero la más común es a través de una división. Una formulita que vamos a ver en el cual divide, y en el denominador van a estar la cantidad de los posibles, no de los posibles, o sea, de todos los posibles resultados, la palabra todos. Entonces, esa cantidad va a ir abajo, ¿ya? Por eso desde ya trato de explicar esto con detenimiento. Bien, por acá en el chat parece que alguien... No, negativo, negativamente, tengo que ir bueno, ok. Espero en asistencia para que me recuerden. Aileen Reyes, muy bien. A ver, sigamos. Entonces, después de leer el chat, ya. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, en matemática, fíjense, en la matemática es un idioma, ¿no? También es bonito. Es un idioma. Cuando usted describe todos los posibles elementos, ¿no? No le falta ni uno.
sí, de un conjunto, de un espacio muestral, esa lista de todos los elementos en matemáticas se conoce como lista colectivamente exhaustiva. Bueno, ese nombre no es necesario que ustedes lo memoricen, solo les presento para si alguna vez escuchan en una conferencia o en una clase una lista colectivamente exhaustiva. Entonces se dice, wow, ¿y qué me quiso decir? ¿Me quiso insultar o qué? No, no, no es nada de eso, sino que así se denomina a los conjuntos donde presentan todos los posibles resultados. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la moneda, obviamente la lista colectivamente exhaustiva será esta, cara y sello, no, no hay más resultados, ¿no? No pensemos esto que si la moneda cae en la mitad, se queda parada, digamos, verticalmente, no. Seamos prácticos, ¿no? Uno lanza una moneda, o cae cara o cae sello. Eh, listo, o sea, no nos hagamos mucho lío, ¿no? No nos metamos en camisa de 8 barras, como dice. Entonces, eso es en matemáticas se conoce como una lista colectivamente exhaustiva. Les presento también esos términos. Listo, sigamos avanzando. Ahora bien, ¿dónde vamos a aterrizar? Finalmente aquí. Esta es la parte más, todo eso hemos explicado para llegar a este concepto de aquí. Un evento. Fíjense que yo, cuando hablé, cuando hicimos una introducción de las probabilidades, yo le dije la probabilidad del evento de que llueva, ¿no? De que llueva, por ejemplo, no vamos a la playa. Eso es evento, dije yo. Aquí está la palabra evento. Entonces, de pronto en español utilizamos la palabra evento como algo que sucede, obviamente, ¿no? ¿Sí o no? Un suceso. Pero de la parte matemática es lo que me interesa describir acá. ¿Qué es un evento de la parte de matemática? Un evento no es nada más que una partecita o un subconjunto del espacio muestral. Ya sabemos lo que es espacio muestral. El espacio muestral son todos los resultados posibles. El evento va a ser una parte de eso. ¿Sí? Una parte de eso. ¿Y por qué la importancia del evento? Porque esto es lo que va a tratar de medir la probabilidad. Por ejemplo, le va a decir la probabilidad de, a ver, vamos a colocar sencillamente, cuando, vamos a colocar así, cuando lanzamos una moneda, estamos aquí, ¿no? Cuando lanzamos una moneda tenemos el espacio muestral cara hacia ellos, ¿sí se dan cuenta? Si yo saco aparte de este conjunto, saco aparte, por ejemplo, el resultado cara, porque es un resultado, ¿no? El momento que lo saco aparte, esto ya forma para mí un pequeño conjunto, un subconjunto, ¿sí o no? Y le vamos a llamar, por ejemplo, este subconjunto le vamos a llamar A. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de A? Si se dan cuenta. Y ahí comienza ya lo divertido. Ahí comienza ya nuestro cálculo y ahí ya comenzamos a subir el cerro, la gran montaña de este tema. ¿Sí? Eso es. Hasta ahí aterrizamos ya. Entonces, un evento, repito, puede estar formado, en este caso, por ejemplo, por un elemento. A la final puede estar formado también depende de la pregunta que me hagan, lo que voy a medir, por todos los elementos. Pero el momento que ya vamos a calcular probabilidad, sí, ya lo conocemos como evento. Porque la probabilidad lo que trata de medir es la posibilidad de que ocurra el evento A, la letra que esté adentro entre paréntesis. ¿Ya? Entonces vamos adelantando, no he explicado, pero por ejemplo, para nosotros vamos a escribir así, vamos a colocar la letra P, una P, ¿no? Cuando vayamos a calcular la probabilidad, colocamos una letra P y siempre entre paréntesis, así, paréntesis, bueno, los paréntesis que nosotros tenemos en las computadoras, ¿no? Sí, los paréntesis que ya sabemos cuáles son, como el que está aquí, ¿no? Y dentro de los paréntesis vamos a escribir el evento que vayamos a medir la probabilidad, ¿sí? Puede ser que usted lo describa, eso no hay ningún problema. Puede ser que usted lo describa así con una letra, como lo he hecho aquí, o puede ser que aquí usted escriba en forma de conjunto, por ejemplo, así, ¿no? La probabilidad y ponga aquí en el conjunto, qué sé yo, por lo general los conjuntos se cierran con una llave. Entonces la probabilidad, por ejemplo, de que sea cara, uno lo escribe así, ¿ya? Y si hay más elementos, se pone separado con coma. Si cierra la llave y cierra paréntesis. Eso ya todo el mundo le va a entender que usted va a calcular
la probabilidad de obtener el evento cara, ¿sí? O sea, esa cosita que quedemos claro para que, para hablar un mismo idioma todos, ¿no? Ya con la práctica vamos obviamente nosotros eh, a escribir, bueno, a acostumbrarnos a escribir lo que hemos explicado aquí, ¿no? Entonces, no colocar en desorden. Aquí hay una dificultad, porque, bueno, uno como profesor, uno revisa trabajo y yo no sé por qué, voy a borrar lo que hemos tachado. Desde ya les digo, por la experiencia que ya tengo, ¿no? En trabajar aquí. Entonces, por ejemplo, yo no sé por qué hay personas que les cuesta hacer los paréntesis, por ejemplo, hacen esto, ponen cara y no cierran los paréntesis y comienzan a igual y comienzan a escribir, ¿no? Entonces, esa cosita, tengamos cuidado, que se ve feo, ¿no? O sea, que cerrar paréntesis acá, hacen una, ¿cómo sería la palabra? Una sopa, una mezcla, ponen la letra P dentro de paréntesis y ponen así caras. Yo no sé por qué, bueno, por qué algunas personas hacen eso. Eso nomás, no sé. Entonces eso lo vamos nosotros a presentar, bueno, más adelante también en los ejercicios, ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces vamos a escribir aquí unos ejemplos para que ustedes entiendan un poco, entendamos lo que hemos hablado, ¿no? O tenemos de memorizar. Miren, aquí en esta tabla ustedes pueden ver diferentes experimentos aleatorios, ¿no? El hecho de lanzar una moneda, no sabemos los resultados que va a caer. Seleccionar un paquete o una parte para inspeccionar. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos si será bueno o malo esa parte que vamos a medir, inspeccionar, ¿sí? Realizar una llamada de ventas. ¿Dónde está aquí? Porque no sabemos si el cliente, si vamos a realizar una llamada para vender un producto, el experimento aleatorio es porque no sabemos si nos comprarán o no ese producto. ¿Ok? Lanzar un dado, jugar un partido de fútbol. ¿Por qué jugar un partido de fútbol? Porque en un partido de fútbol, incluso para apostar, nosotros no sabemos a la final el resultado final, ¿no? Certero. Puede ser que gane, puede ser que pierda un equipo al que yo le quiera apostar o puede ser que empate. Entonces, fíjense, estas son las tres. Igual que la lotería, recuerdan, esta es una forma de expresar mi espacio muestral. Otra forma puede decir que quede, ya sería esto sería casi infinito también, otro ejemplo, ¿no? De que yo diga, bueno, ¿cuánto puede ganar? Y que yo le exprese en números, por ejemplo, puede quedar 1-0, eso sería una locura, ¿no? Puede quedar 1-1, imagínense todas las combinaciones que puede en un partido de fútbol, es casi infinito, ¿no? ¿Sí? Puede quedar 7-0, 7-6, bueno, o quién quita, ¿no? He visto partidos de fútbol que quedan hasta, parece básquet, hasta 24-0, ¿no? O sea, combinaciones y full. Entonces, expresar así el espacio muestral también puede ser un error, ¿no? O sea, en el sentido de que no nos puede ayudar para facilitar algún estudio, ¿no? Entonces, lo ideal es a veces no hacerse muy complejo la cosa y identificar los posibles resultados de una manera bastante lógica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, aquí ustedes tienen, si pueden observar, no sé si hay una pregunta hasta aquí, ejemplo de los experimentos con sus respectivos resultados totales. Aquí no estamos hablando en su conjunto, ¿no? En cada uno tenemos todos los resultados posibles, ¿no? Todos. La palabra es todos, no se olviden, no es un subconjunto, estamos hablando de todo. Entonces, cada uno de esos es un espacio muestral. Listo. Así es el nombre. Entonces, ujú. Bien, entonces, bueno, aquí hay una preguntita, ¿no? Obviamente dice, ¿la probabilidad se asigna al experimento? Claro, la probabilidad trata de medir o se asigna los resultados del espacio muestral, ¿no? O sea, cada uno de estos, lo que nosotros le llamamos eventos, ¿no? ¿Sí? Ver la posibilidad de que, por ejemplo, de que un equipo de fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que gane? O sea, ahí viene ya el, el hecho de estudiar las probabilidades, ¿no? Abrimos la letra P, colocamos paréntesis. Si yo no lo asigno una letra, bueno, pongo la palabra. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? ¿Ya? Pongo la palabra ganar. Por último, pero de una manera me hago entender. Listo, y esto, bueno, ya vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Etcétera. ¿Sí?
Estamos, bueno, por ahí. A ver. Así, vamos. ¿Qué más? Sigamos un poquito. Adelante. Mira, aquí hay más experimentos con su respectivo espacio muestral. Bueno, puedo poner un montón, ¿no? Ya le dejo un poquito y también que ustedes lo repasen, lo lean. Bueno, vamos a explicar. Cualquier cosa, que tantas cosas que puede haber, ¿no? Supongamos un experimento de analizar el aire en una investigación. A veces es necesario analizar la contaminación del aire, ¿no? ¿Sí? Y detectar la presencia de algún contaminante. Entonces, ¿el espacio muestral es sí o no? Así de fácil. Fíjense, ese es mi espacio muestral. Por eso está la letra S. Facilito, ¿no? ¿Listo? ¿Qué? O, por ejemplo, otro, clasificar. Aquí ya nacen ciertas combinaciones. El ejemplo que voy a explicar aquí, mire. Depende del número. Por ejemplo, acá hay dos. Vamos a clasificar dos componentes conforme cumplen o no algún requerimiento. Miren, cumple con la letra A y no cumple con la letra N. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán las posibles combinaciones? Obviamente, como estamos dos productos, aquí hay que ponernos un poquito más las pilas, digamos, ¿no? En el sentido de que los posibles resultados, cuando haya dos componentes, fíjense, ya no solamente una moneda, un dado, sino dos, puede ser dos dados, dos monedas, y ya se vuelve complejo cuando este numerito sube, cuando se hace 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren, cuando ya tenemos dos componentes, ¿sí? Tenemos las siguientes combinaciones. Puede ser que los dos salgan A, o sea, cumple. Puede ser que el primero, fíjense en el orden, el primero cumple y el segundo no, o al revés. Puede ser que el segundo no cumpla y el primero sí, si se dan cuenta todas las combinaciones. Y por último puede ser que los dos no cumplan. Entonces, fíjense en este espacio muestral. Tenemos, a veces se vuelven complejos. Hay espacio muestral que las combinaciones son grandísimas, por eso nosotros vamos a ver algo básico, porque si no, esto se vuelve muy grande, ¿no? Claro que más adelante, para toda solución, más adelante hay unas fórmulas que ya están, ¿cómo puedo expresar? Ya están estudiadas, están agrupadas para justamente ya saber la cantidad de elementos posibles en espacios muestrales ya muy complejos, ¿no? Porque si le pongo aquí, ya son, qué sé yo, 50 componentes, uy, la combinación van a ser grandísimas, pero ya, ya se calcula justamente con el número 50 sin necesidad de estar detallando, ¿no? Entonces ya más adelante vamos a ver eso, pero ahora la idea es esa. ¿Estamos? Y esto obviamente trae también, no sé si ustedes lamentablemente ya ahora ya no se estudia mucho lo que es la lógica matemática, ojalá que sea aquí en la carrera si se estudia, ¿no? Pero en lógica matemática se conoce algo como las tablas de verdad, y es lo mismo que ustedes hacen en la tabla de verdad, cuando dicen, por ejemplo, A, ponen así, ¿no? En la tabla de verdad, la NN, y comienzan y luego hacen esto, A, N, las combinaciones estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en las tablas de verdad, esta cantidad digamos, de combinaciones sale 2 elevado a la n, hay una formulita que decía así, ¿no? Ya, el 2 no va a cambiar, pero la n era la cantidad, digamos, en este caso de variables, en nuestro caso de componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, como hay dos componentes, es 2 elevado a la 2 era 4, ¿no? Por eso sale 4 posibles combinaciones. Entonces, si son 3 componentes, ya queda 8, ya se hace más grande esto, ¿no? ¿Sí? Aparece otra columna acá y se hace más largo, ¿no? Y eso va creciendo. Si son 4 componentes, son 16, etcétera, ¿no? Posibles combinaciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, también pueden aplicar, no sé, como estamos en otra materia, ¿no? Pueden aplicar lo que se aprende en lógica matemática o en alguna otra materia que ustedes hayan visto este tipo de combinación. Nosotros vamos a trabajar con lo básico. No necesitamos tampoco llenarnos muchas fórmulas, ¿ok? También, entonces, una vez que se expresa esto, se puede luego transformar acá, a este espacio muestral. Miren, algunos pueden verlo de manera directa así, otros lo pueden ver así. Ya es que las respuestas son múltiples, ¿no? Y todas son buenas, verdaderas, ¿no? Por ejemplo, clasificar los dos componentes puede ser así, ¿no? Que los dos sean
cumplan. O sea, a ver, vamos borrando esto para que... Déjame borrar esto de aquí para que... Esto es lo que nosotros vamos a ver más adelante también en el segundo parcial, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos que cumplen, por eso está el número 2, si se dan cuenta. Puede ser que uno de los dos cumpla, entonces como ustedes ven aquí y aquí, uno de los dos cumple. Entonces, ese uno, digamos, representa a estas dos combinaciones. Estas dos están representadas por este número 1. Entonces, por eso, una manera de escribir tampoco en el espacio muestral, como en el caso de la lotería, ¿no? Puede ser que los dos cumplan, uno cumpla o que cero cumpla, como en el caso de acá. Acá está el cero, ¿no? Cero cumplimiento. Desde el punto de vista de los que cumplen, eso también es otro, ¿no? Del evento que cumplen. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, fíjense en esto, ¿no? Entonces, el espacio muestral. ¿Cómo puedo yo esto de aquí transformarlo a números, ¿no? 0, 1, 2. Bien, entonces, en este caso, pues 0, repito, como estamos, sería 0 cumplimiento, ¿no? Si estuviéramos haciendo el caso de acá, pues sería al revés la, ¿cómo se puede decir? La explicación, ¿no? Bueno, etcétera. Bueno, acá fíjense, acá ya se vuelve, esto también es importante, más adelante en probabilidades estudiamos esto. Por ejemplo, en una rifa, es típico en un curso, en los cursos, ¿qué es lo que hacen los cursos? Ponen una rifa, lo ponen unos papelitos, colocan en una funda, llaman a un compañero, una compañera y dice, a ver, pase usted y saque un papelito, ¿sí o no? Saca un papelito. Entonces, fíjense que no es lo mismo sacar un papelito y llevarse ese papelito, y no es lo mismo que sacar el papelito y devolverlo a la funda. Ojo, que hay dos puntos de vista, ¿no? Bastante diferentes. Entonces, cuando uno coge un papelito, digamos, de una rifa, de una funda, lo que hagamos en el curso, ¿no? Eso y no lo devuelve significa, pues, un experimento sin reemplazo. Sin reemplazo porque uno se lleva el papelito y nunca más lo devuelve. ¿Y qué es lo que pasa? El número, digamos, de papelito de la funda se va reduciendo porque es sin reemplazo. Con reemplazo significa, cuando hacemos una especie de rifa, sacamos el papelito pero lo devolvemos. No lo bota a la basura, sino que lo devuelve otra vez a la funda. ¿Sí? Entonces eso también ahí es una parte que, bueno, se puede estudiar, ¿no? Porque ahí cambian los espacios muestrales. Si se dan cuenta, aquí en este ejercicio dice, se selecciona dos artículos. Profe, Dígame. ahí en esos casos no es lo mismo decir, por ejemplo, ahí está AC, lo mismo que sea. Ya, perfecto. Vamos a ver si no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Vamos a ver. Entonces, sigamos, muy bien. Pero vamos donde íbamos. Entonces, primero explicar de qué se trata esto. Entonces, se selecciona dos artículos, ¿no? En un lote significa, digamos, como en una bodega, si gustan, ¿no? En un espacio ahí donde están tres artículos, A, B y C. Se van a seleccionar dos artículos, ¿no? ¿Sí? Entonces, resulta lo siguiente. Si lo seleccionamos sin reemplazo, y como son dos artículos, entonces hagan en cuenta lo siguiente para que se entienda esto, lo que pregunta el compañero. Usted cierre los ojos en este momento, ¿no? Y pónganse como que fueran los lapiceros. No sé si ustedes tienen a los lados de la mesa donde me están escuchando, tienen algún objeto que sea celular, lapicero. Imagínense que tienen en su mesa algo así como tres lapiceros, A, B y C. ¿Ya? Ustedes van a cerrar los ojos. Imagínense que tienen al frente A, B y C. ¿Sí? Porque esto es al azar, por eso yo digo, como que se cierran los ojos, ¿no? ¿Sí? Tienen tres lapiceros, si me entienden. Entonces, bueno, y tiene que seleccionar dos artículos. De estos tres lapiceros, tiene que seleccionar dos. ¿Ok? Entonces, por eso es que se estudia todas las posibilidades que se puedan encontrar. Entonces, si ustedes cierran los ojos y les digo a ustedes, saquen tres lapiceros que tienen al frente de su mesa, perdón, volvamos nuevamente, repitamos. Yo les digo, ustedes tienen tres lapiceros, cierren los ojos y saquen dos de los tres, eso quiero decir, no, dos de los tres. Entonces puede suceder lo siguiente, ¿ya? Imagínense cerrados los ojos, repito, ¿no? Puede suceder que el primer lapicero sea el A, la marca A, por ejemplo, y el segundo puede ser la marca B. Y usted ahí tiene que analizar todos los posibles casos.
Sin reemplazo significa, o sea, que va a salir A, como ya salió A, ahora puede ser que el segundo que usted saque es el B. Listo, ese puede ser un caso, punto final. Pero ahí hay que pensar, cerrados los ojos, puede ser que también sea lo siguiente, que usted saque el primer lapicero del A y el otro lapicero sea C. Estoy acá arriba, ¿no? Porque es sin reemplazo. O sea, usted va a sacar el lapicero, pero no lo va a devolver a la mesa, ojo. Usted va a coger un lapicero y se lo va a guardar al bolsillo. Coge un segundo lapicero con los ojos cerrados y lo va a guardar a su bolsillo y se va, ¿ya? Eso es sin reemplazo, para que se... En este caso, por ejemplo, como son tres lapiceros, la Ya, probabilidad es del 33.3%, entonces, porque supongo que las probabilidades se miden por porcentajes iguales. Entonces, si en este caso son tres, sería el 33.33. Y si serían cuatro, sería el 25% de la probabilidad de que uno de ellos salga. Y ya, así, ¿no? ya, yo no quiero todavía, muy bien, o sea, eso lo veremos más luego. Dejemos esa pregunta, dejémoslo ahí guardada en paréntesis cuando veamos la formulita esa, ¿ya? Vamos a dejar guardado ahí. Eso que me dice que sale un 33%, ya luego, ahorita no quiero topar ese puntito, muy bien. Gracias por esa posible respuesta. Digo posible porque no lo vamos a analizar todavía. Así que solamente, solamente empecemos ahora en la partecita esto de cuál es mi espacio muestral. Eso es lo que me interesa porque si yo voy a hacer ejercicios de probabilidades, vamos a encontrarnos unos ejercicios que van a estar un poquito interesantes, como en el caso que estamos viendo acá, y necesitamos primero crear esto, porque si no tenemos bien claro esto, no podemos medir bien las probabilidades, ¿ya? Listo, entonces vamos a dejar en stand-by esa preguntita para de pronto más después de esta clase, o si no, la clase la otra semana, para ir con calma, porque esto sí me interesa, por eso vamos despacio, pero con calma, ¿ya? Entonces dejamos en stand-by eso, ¿ok? Y bueno, vamos acá a lo siguiente, que me interesó más bien la pregunta que me decían de que si A, B o B, algo así, es lo mismo. Entonces ya creo que ya, no sé si ya me está cantando que no es lo mismo, porque sigamos como que vamos con los ojos cerrados y así mismo podemos decir que le traemos dos lapiceros y puede ser que el primer lapicero ahora sea B y el segundo A, ¿se dan cuenta? Entonces el orden aquí va a importar un poco, va a importar, mejor dicho, el orden que saquemos esto, ¿ya? Ah, Entonces, por listo. ejemplo, digamos eh, que los tres artículos sean tres colores. Ya. Entonces no es lo mismo sacar azul y rojo que rojo y azul. Correcto, para nuestro caso no. ¿Por qué? Y le voy a contar por qué. Porque tenemos que, como vemos, estamos analizando todos los posibles resultados, ¿sí o no? Entonces, bueno, a ver si me permite borrar esto. ¿Y el por qué? Porque me interesa, justamente, van a ver que me interesa contar los posibles resultados. Es por eso que no puedo decir que es lo mismo, porque miren que hay un resultado, dos resultados, tres resultados, cuatro resultados, cinco resultados, seis resultados. ¿Sí ven? Entonces, digamos, seis posibles resultados, este 6 van a ver que más adelante, este 6 pasa en el denominador de una fórmula que ya vamos a ver que justamente que va a medir las probabilidades. Para poder contestar lo que el otro compañero decía, que si es 33%, eso ya más adelante. Por eso es que me interesa los elementos que conforman un espacio muestral. Repito, porque esto va a ir a una fórmula. Entonces, si no sabemos con qué espacio muestral yo estoy trabajando y las condiciones, por ejemplo, en estas condiciones que sin reemplazo, si se dan cuenta, sin reemplazo, ya voy a tener obviamente otros resultados de probabilidades. Yo no quiero adelantar, pero la probabilidad una de las fórmulas que vamos a ver es la división, repito, donde en el denominador vamos a encontrar la cantidad de posibles resultados de un espacio muestral. Por eso no puedo, digamos, eliminar elementos, porque esta cantidad es importantísima porque va en el denominador. ¿Me explico? Entonces, eso sucede el espacio muestral que se puede formar de 6 elementos cuando trabajamos un experimento sin reemplazo. ¿Sí? Sin reemplazo. O sea, cogemos y lo llevamos.
Entonces, analicemos lo mismo que pasa en cambio cuando devolvemos con reemplazo. Fíjense que ya cambia el espacio muestral. Entonces, aquí también desde ya, no se olviden de esto que estamos hablando con tranquilidad. Antes de, de escribir, por eso mis elementos de un espacio muestral. Y depende del experimento, si me están diciendo esto, no seleccionar, por ejemplo, cada vez que diga la palabra seleccionar, sacar, obtener, bueno, etcétera, todo eso sinónimo, preguntarse, ¿no? Si es sin reemplazo o con reemplazo, porque no va a ser lo mismo, ¿no? Son cositas que nos van a servir muchísimo más adelante, ¿ok? Analicemos el caso con reemplazo. ¿Qué significa con reemplazo? Significa que así mismo usted va a sacar dos lapiceros o dos colores, como quiera, pero esta vez ya no lo va a guardar al bolsillo. Por ejemplo, usted cierra los ojos y saca un lapicero, abre los ojos y dice, ah, es el A, lo anota y devuelve el lapicero otra vez porque es con reemplazo. Cierra los ojos, da la vuelta a esto, mete la mano y saca otra vez. Y resulta que otra vez salió el A porque es con reemplazo, no es que lo devolvió. Y fíjense, aquí ya aparece una posibilidad de que el primero y el segundo lapicero o artículo que usted haya seleccionado, cerrado los ojos, al azar, salió A y A. Y ahí comienza todo, y ahí con la mente se trata de calcular a futuro los posibles resultados. Y ahí, bueno, ustedes ya me siguen la idea, puede ser A y B, puede ser A y C, todas estas posibles combinaciones, pero cuando es con reemplazo, recuerden esta palabra, ¿no? Y así mismo puede ser que el primero sea B, el segundo sea A, el segundo sea B, primero, a ver, ya me dice, bueno, el primero sea B y el segundo sea B, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que tienen que ver es que aquí no falte ninguna otra posible combinación. Si me falta uno es porque yo estoy presentando un espacio muestral incompleto y eso estaría mal. Entonces ustedes pueden verificar y no va a encontrar que falte uno, ¿no? No va a hacer falta ninguna. En el caso, vuelvo, repito, cuando es con reemplazo, cuando uno devuelve lo que, digamos, uno ha cogido, ¿no? O la rifa, ¿no? Como queramos imaginar lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Eso es, ¿no? Entonces, estos son los espacios muestrales, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir? Un poquito lo interesante es cuando justamente se trabaja con estas combinaciones. Ahí es donde se vuelve un poquito interesante, ¿no? En este caso, con dos artículos. Imagínense si obviamente si no son, o sea, de los tres artículos no se selecciona dos, sino que se selecciona tres. Y esto ya se vuelve, claro, un poco más grande, ¿no? Y bueno, ya comienza esto a crecer, ¿no? ¿Estamos claros lo que es entonces, esto es un espacio muestral, por eso tener cuenta clarísimo qué es el espacio muestral. Por ejemplo, si me dan tres artículos y me dice seleccione dos, y si me dice sin reemplazo, de ley, vamos a tener un espacio muestral de ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos, seis posibles resultados. Y ese 6 vamos a ver que, repito, va a pasar abajo de una fórmula. ¿Ya? Etcétera. Y ahora vamos, entonces todo esto tienen claro para los ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Con tranquilidad. Mire, y otra pregunta, otra respuesta a la pregunta que me decía, los espacios muestrales infinitos. Miren, por ejemplo, aquí. Este es un espacio muestral ya infinito, ¿no? Ya, bueno, claro, esto ya lo vamos a ver en el segundo parcial. ¿Cómo medimos la probabilidad con estas cosas, ¿no? Porque aquí ya no vamos a dividir. Ahí, por eso le digo que hay muchas formas de calcular probabilidades. Una de las formas más trilladas es esta, la que yo decía, que en el denominador se coloca el número total de posibles resultados y en el numerador vamos a ver que se coloca la cantidad de eventos que yo quiero medir. La cantidad de eventos, perdón, o sea, la cantidad de elementos que forman un evento que yo quiero medir la probabilidad. Eso lo veremos luego, ¿no? Pero en este caso de acá, miren este experimento, medir el peso en gramos de un artículo elegido al azar. Ahí ya no vamos a hablar de combinaciones, nos volvemos locos, ¿no? ¿Cuántas combinaciones puede tener un peso en gramos todavía de un artículo elegido al azar? Es imposible, ¿no? Es imposible decir, estos son los posibles pesos, no. Ahí ya se estudia justamente con los conjuntos reales, los números reales. Eso ya lo dejamos para un poquito más adelante. ¿Se dan cuenta? Ya el espacio muestral ya se vuelve ya más serio, ¿no? Más real. Porque sea como sea, estos son como una especie de jueguitos nomás, ¿no?
Pero en la vida real, esto es lo que, hacia acá apuntamos, en la vida real, pues esto es lo que nos rodea, ¿no? Estamos en un mundo real, ¿no? Nos rodea muchas medidas, etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces hay preguntas, porque esto sí quiero que quede claro. Por eso, mire, no me adelanto, no sé, en esta clase a lo mejor no vayamos a hacer muchos ejercicios numéricos, pero me interesa que se quede claro esta teoría, porque sin eso, ¿ok? Listo, no tenemos claro lo que vamos a hacer, ¿sí? Si no, estaríamos en el plano así como, yo no sé, y hablo con mucho respeto, ¿no? A nivel tipo colegio, donde a veces nos dicen, esta es la fórmula y utilícenla y no la razonamos, sino que la utilizamos de memoria y nos volvemos un poquito así como un robot, ¿no? Entonces, no, aquí lo que trato es llegar un poquito con sentido común, con lógica, ¿no? Para, desde un punto de vista ya de educación universitaria, entender un poco lo que se está haciendo, para qué sirven las cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son, repito, los tres, oye más, lo voy a retroceder un poquito, los tres conceptos, ¿no? ¿Qué es un experimento aleatorio? Tener claro qué es un espacio muestral y qué es un evento. Sobre los eventos no hemos todavía hablado mucho, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a hablar toda la materia sobre los eventos, porque la probabilidad se va a basar en eventos. Entonces, los resultados de un espacio muestral, ¿no? Listo, sigamos. Bueno, aquí hay más experimentos, ya creo que no. A ver, bueno, justo hablaba aquí de este ejemplo cuando se verifica el volumen de un. Va a decir que, bueno, me va a saltar esto, ¿no? Listo. Vamos con los eventos, porque aquí sí me interesa. Aquí ya estamos listos para. Ah, se me perdió el cursor, maldito. ¿Dónde está esto? Y el lápiz, ¿dónde está el lápiz? Acá. A ver, ejemplo de eventos, ¿no? Había perdido ya listo. Entonces, esta es la parte que me interesa, porque aquí ya, justamente, fíjense que ya aparecen las preguntas. Ya estamos listos ya mismo para medir algunas probabilidades pequeñas, ¿no? Pero con esta palabra llamada evento, dice lo siguiente. Son ejemplos nomás, ¿no? No piensen en fórmula, no piensen en ningún cálculo. Yo no quiero nada de eso aún todavía. Pero le pueden decir lo siguiente, para que ya vayamos familiarizándonos. Dice, en un experimento, ya sabemos que es un experimento, de lanzar una moneda, significa que es al azar. Le pueden preguntar esto, ¿cuál es la probabilidad del evento cara? Fíjense. Entonces, esta es lo que me interesa, ¿no? Tener claro de que cuando me pregunten, calcular la probabilidad de alguna cosa, alguna cosa es un evento. ¿Ya? En este caso, evento cara. Y no es nada más que una pequeña parte de un espacio muestral. Entonces, las probabilidades siempre se van a tratar de dirigir a la medición de que suceda el evento. En este caso, cara. ¿Sí? ¿Ok? Otro ejemplo, acá abajo. Solo que quiero que quede claro, solo la idea. Dice, un evento puede ser en su conjunto 2, 4, 6, ¿correcto? ¿Ya? Este evento, fíjense, es una parte de qué? Dice que se refiere a obtener un número par como resultado del experimento lanzar un dado. Así es. Porque ustedes saben que lanzar un dado, ya hemos explicado que tiene 6 posibles resultados, del 1 al 6, ¿estamos de acuerdo? Si sacamos del 1 al 6, me interesan los números pares, en este momento ya tengo una partecita. Esa partecita se conoce como un subconjunto. Un subconjunto, ¿no? Algo más pequeño que un conjunto. Listo, entonces le pueden preguntar esto sobre la probabilidad de obtener un número par. Fíjense, este es un evento. El evento formado por los números pares de lanzamiento de un dado. Entonces, esa es la pregunta que a lo mejor nos toca responder. ¿Se entiende? Por eso es que quede claro esta teoría, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro ejemplo ya un poco más, bueno, ya más complejo, ¿no? En la vida de tipo de investigación, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la nueva, qué sé yo, empresa, refinería, produzca una mortandad notable de peces? Fíjense, ya, bueno, esto ya son tipo de la vida real, investigaciones más complejas, ¿no? Pero lo que quiero hacer notar de que, ¿cuál es el evento? El evento aquí es que haya mortandad de peces. O sea, ¿sí? Este es el evento. O sea, siempre con referente a un evento.
Bueno, lo de abajo ya es un poco más complejo, así que no nos hagamos mucho lío. Lo que está acá arriba es lo principal que ahora en este nivel que quede claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, las preguntas de probabilidades siempre serán con respecto a un evento, ¿sí? O sea, no le van a decir, por ejemplo, la probabilidad no sé, algo así como, bueno, es que todo al final es un evento, ¿no? Al final todo es un evento, ¿no? Iba a hablar de otras cosas, así que no. Listo. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya podemos hacer algunos ejemplitos de esto. Vamos a ver qué viene a continuación. Ah, ya. Bueno, y sigamos con esto. Yo estoy, hoy día, mire, cómo, no sé, le doy muchísima importancia a esos conceptos, ¿no? Supongamos aquí, mire, ya algo más complejo. O sea, no quiero que lo analicen mucho, solamente quiero que la idea general, ¿no? Porque esto ya, digamos, un poquito más complejo. Supongamos que tenemos aquí dice aquí, esta urna, donde tenemos tres esferas, dos grises y una roja. Por acá tenemos dos rojas y una gris, ¿no? Entonces dice que se toma, fíjense esto aquí, se toma al azar una esfera de la urna una, o sea, de esta de aquí se toma al azar una. Supongamos es que ahí viene el caso, ¿no? Supongamos que haya salido esta, y es una suposición. Esta se la saca y dice que se la mete acá a la urna 2. Imagínense ese tipo de experimento. Solamente quiero que lo piensen, no lo vamos a hacer. Entonces, y esta es la pregunta, ¿sí? Imagínense esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea la bola extraída sea gris? Imagínense, esa pregunta es bien compleja, ¿no? Obviamente no lo vamos a hacer así en nuestro examen, nada de eso, tranquilos, ¿no? Solo quiero, repito, establecer que ustedes entiendan la importancia de tener esos conceptos claros, porque yo para responder algo como esto, yo no puedo directamente utilizar una formulita no. Tengo que primero analizar cuál es ese espacio muestral. Y para que ustedes vean cómo se analiza esto, hay muchas maneras, ¿no? Se puede hacer un diagrama o una tablita de las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces resulta que, fíjense, estas son así a simple vista para que ustedes vean las posibles combinaciones, ¿no? De mover una bola de una urna a otra. Imagínense, entonces puede decir, y ahí comienza usted a analizar, ¿no? ¿Qué pasa si escogemos la roja, una bola roja, por ejemplo, y que pase de aquí, de la 1 a la 2? Resulta que tengo estas posibles combinaciones, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si pasaría una de las grises? Serían las combinaciones que están acá. ¿Y qué pasa si pasa la segunda gris? Y tendríamos una combinación acá. Entonces, en total tenemos todas estas combinaciones. Miren que se vuelve, si observan, ya el espacio muestral sería este de aquí. Claro, repito, esto nomás, no se me asusten por si acaso, esto no es para que, esto eh, no, no vamos a hacer una pregunta de evaluación o algo como esto, sería, claro, sería mortal, ¿no? Aunque le cuento que así, a nosotros, en nuestro tiempo, bien, algo así sí nos preguntaban, ¿no? Ahora, en la modalidad y por el espacio que tenemos de poco tiempo, bueno, solamente lo observamos, lo dejamos pasar y le decimos un chao, pero para que ustedes vean, ¿no? Fíjense, y ahora imagínense cuando ponemos dos, o aumentamos las esferas, ponemos dos, tres, o sea, es para volverse loco, ¿no? Obviamente no todo se hace así a mano. Ya hay fórmulas, como les digo, que más adelante vamos nosotros a detallar, ¿no? Pero aquí es importantísimo ya el otro estudio que se llama la unidad de combinatorias. Ese es otro tema que no lo vamos a ver aquí, ¿no? No sé si ustedes ven en matemática discreta, me parece, en esa materia, si ustedes están viendo, van a ver eso. ¿Qué son las combinatorias, las permutaciones? Se lo utiliza aquí, pero eso no voy a topar de eso, así que listo, nos enfocamos solamente en las probabilidades. Listo, fíjense en los ejemplos, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Bien, entonces, ok. Bien, vamos a trabajar un poquito más, a ver si nos quedamos máximo hasta las 7, ¿no? Máximo, o tal vez un poquito menos, ¿ya? Entonces le pido hacer un pequeño break, necesito tomar agua, un pequeño break, son las 6:22, a ver si 5 minutitos, 6:22 por acá en mi reloj, 5 minutos, más o menos 6:27, ¿ya? 6:27, damos un break, iniciamos, ¿ok? Así que
Voy a poner, bueno, voy a dejar esta diapositiva y voy a dejar en silencio, ¿ok? ¿Me permite unos 5 minutitos? Ok, un pequeño break, listo.
Bueno, muy bien. No sé si regresamos nuevamente de break, no sé, para que me estén escuchando. Y vamos a continuar con donde habíamos quedado. Entonces aquí, una vez que hemos creado, hemos explicado lo que es los conjuntos que nos interesan, ¿no? Lo que es un espacio muestral, eh, lo que es un experimento aleatorio, lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. Ahora sí, vamos a dar inicio un poco, por lo menos dejar establecido la clase de hoy, a, a introducir, ¿no? Cómo se miden las probabilidades, las formas de medir las probabilidades y bueno, y cómo también la vamos nosotros a realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces recordemos que la probabilidad, ya yendo al grano, es una medida, sí, una medida del grado de certidumbre, o sea, tratar de medir el grado con lo que puede pasar, o si puede suceder un evento X, ¿no? Entonces, fíjense la palabra evento. Entonces, eso es lo que va a medir la probabilidad. La probabilidad lo que va a medir es esa, esa, es un número, ¿no? Esa medida, ¿no? Que me va a indicar si puede suceder o no algún evento X, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso se conoce como el grado de certidumbre, o sea, ¿con qué certeza? Certidumbre significa con certeza. Por ejemplo, usted dice, la probabilidad de que gane el equipo A, sí, es, qué sé yo, vamos a suponer, ya vamos a ver que las probabilidades se miden se coloca también en porcentaje, es una frecuencia relativa realmente. Es 80%, por ejemplo. Voy a apostarle a ese equipo porque el equipo A tiene una alta probabilidad de que gane 80%. Entonces usted está midiendo ese grado de certeza, ese grado de certidumbre. O sea, el grado de certeza es 80% de que gane. Es una certeza que usted le da, que se cumpla esto. ¿Ya? Eso se llama grado de certidumbre. ¿Qué más? Entonces, fíjense, vamos ahora hacia el grano. La probabilidad de un evento X, entonces, fíjense, siempre va a ser la palabra evento. Y lo primerito, es un número que va, la probabilidad es un número que está en el intervalo de 0 a 1. O sea, la probabilidad, repito, es un número que está en el intervalo, puede ser 0 o puede ser cualquier número que está entre 0 y 1. Es un decimal. O también puede ser 1. ¿Ok? O sea, no vamos a encontrar nunca probabilidades negativas. Eso no va a pasar para nada. Ni tampoco vamos a encontrar probabilidades que sean mayor que 1. ¿Sí? No existe probabilidad de que sea mayor que 1. ¿Ok? Eso no existe. Solo es un número entre 0 y 1. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Puede ser 1? Sí. Por eso está el intervalo cerrado. Ya, y puede ser 0,5, 0,2, 0,29, 0,85, 0,88883, cualquiera de esos después que esté entre 0 y 1. Y luego se lo multiplica por 100 para hacerlo porcentaje. Entonces, por eso realmente ustedes van a ver que la probabilidad es una especie de frecuencia relativa. ¿Ya? Como sacamos la frecuencia relativa, dividíamos para el total de datos, ¿se acuerdan? Por eso más o menos lo así. Acá se va a dividir, una forma para calcular es dividir para el total de elementos de mi espacio muestral. ¿Ok? Ya bueno, vamos a ver eso. Entonces, es importantísimo esto, recordar esto, que es un número entre el intervalo 0 y 1, y se denota, ya lo hemos dicho, con la letra P, entre paréntesis, y ahí esta X va a representar el evento, sea que lo pongamos en palabras o en una variable que represente ese evento, etc. Y lo que yo le decía, ¿no? A la final representa una especie de frecuencia relativa, ¿sí? Ya sabemos lo que es frecuencia relativa. La frecuencia relativa de que ocurra el evento que estamos tratando de medir, ¿sí? Obviamente cuando se efectúa pues, el experimento en cuestión. Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara es el evento cuando lanzamos una moneda. Estamos hablando del experimento de lanzamiento de moneda, ¿estamos? Ajá. Ahora bien, ¿cómo se calculan las probabilidades? Sepan ustedes que realmente existen al menos 4 o 3, bueno, aquí sería 3, o más, ¿no? Definiciones, o sea, cálculos de probabilidades sería más bien aquí, de cálculos de probabilidades. Ese sí estoy seguro que a lo mejor no lo sabía. Les presento. Por ejemplo, dependiendo del problema, obviamente se lo utiliza.
Una forma de calcular las probabilidades es la que hacen las personas del campo. ¿Saben ustedes? Las personas a veces que tienen experiencia. Por eso se llama una probabilidad subjetiva. Subjetiva significa que depende del sujeto, o sea, la experiencia de la persona, eh, bueno, algo muy personal, o una intuición, lo que tienen las mujeres, ¿no? Las mujeres nos ganan a los hombres por la intuición, ¿sí? Esa es naturaleza de ellas, ¿no? La intuición, que puede suceder tal cosa, se llama intuición, ¿no? Entonces, esa es una forma de medir probabilidades, ¿sabían ustedes? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esa medición? Bueno, eso solo se da en los casos justamente cuando no tenemos datos, ningún dato, no conocemos. La gente del campo lo hace muy bien, ¿no? Los agricultores. Los agricultores saben, por ejemplo, bueno, los buenos agricultores a veces saben cuando va a llover. Y ellos saben decir, bueno, obviamente no habla con números, ¿no? Pero le dice, por ejemplo, es una, no le llaman la palabra probabilidad, ¿no? Pero algo así como que le dice, hay una, qué sé yo, no se me ocurre una palabra ahora, pero hay una baja cuestión de que llueva, por ejemplo, le dicen así, ¿no? Hay, sí, acá tengo un chat, son detectives, ellas no tienen, bueno, hay otro caso. Estábamos hablando acá, repito nuevamente, entonces las personas le hablan así, ¿no? Hay una persona, obviamente, que conoce la palabra probabilidad y le dice hay una baja probabilidad de que llueva, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero quería evitar esta palabrita, entonces las personas le dicen con otra manera, ¿no? Hasta, hasta chance, hablemos como dice vulgarmente, ¿no? Hay bastante chance, dice, de que llueva. O sea, le está diciendo esto, una alta probabilidad. ¿Sí me entiende? Eso es algo subjetivo. Ahora, las personas le hablan con estas palabras, baja, media, alta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La cuestión es que basta que la persona diga esto, por ejemplo, de que sea alta la posibilidad de que llueva. En este momento hay tablitas y la palabra alta lo traduce como estas probabilidades. Ustedes pueden escoger entre 0.7, 0.8, 0.9. Fíjense que está bastante cercano al 1, ¿sí? O puede coger otro número. Entonces, eso significa la probabilidad subjetiva, o sea, que no hay realmente una fórmula exacta porque no tenemos datos, ¿ya? A ver, ¿qué dice por acá en el chat? Imagino que las dos son, por eso es increíble. Bueno, vamos a seguir. Entonces, estábamos, si me entienden la idea, entonces cuando no hay datos, se recurre a la experiencia, y la experiencia es la que asume una probabilidad, sin muchas fórmulas, con la experiencia, ¿sí? ¿Dónde sucede esto? Porque en la vida real sucede, por ejemplo, cuando uno va al aeropuerto, no sé si han visto incluso las películas, eh, hay unos oficiales vestidos de civiles, ¿no? Que son unos policías, ¿no? Que son vestidos de civiles, que están ahí parados y los observan, ¿no? Ellos están observando y ya basta con ver el movimiento de pronto de otra persona, se pone nervioso, alguna cosa, ellos manejan una probabilidad bastante subjetiva. Por ejemplo, a veces se equivocan, obviamente, ¿no? A veces le dice, hay una alta posibilidad de que esta persona, qué sé yo, lleve una arma, ¿no? O lleve una droga, cosas por el estilo. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos lo están calculando, pero ya tienen en su mente, obviamente, experiencia del pasado, ya tienen esos datos del pasado, que lo hace una probabilidad subjetiva, ¿se dan cuenta? Entonces, se maneja con probabilidades, ¿no? ¿Ok? Bueno, nada más. Fíjense, una posibilidad se llama subjetiva o intuitiva. Otro, otro ejemplo es este de aquí. No, no lo voy a explicar acá, lo voy a explicar mejor acá. Esto. A través de la tabla de frecuencia. Por ejemplo, eh, lo que quieren, me decían al principio, supongamos las apuestas, cuando quieren apostar a un equipo de fútbol. Entonces, en este caso, bueno, no lo vemos como fútbol, sino como lanzamiento de moneda. Entonces, lo que se hace es, se hace el experimento varias veces. Por ejemplo, en el caso de lanzamiento de monedas, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Nosotros, si estuviéramos en la modalidad presencial, a veces sacábamos un estudiante a la pizarra y hacíamos esto, que lanzara muchas veces una moneda, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo eso en su casa, ¿no? Obviamente después, si tienen tiempo, lancen unas 15 veces una monedita, ¿sí? Y anoten el resultado que sale. Cara, sello, anoten, ¿no? Y si a ustedes les interesa, obviamente,
por ejemplo, solamente calcular la probabilidad de cara, ¿sí? Solo calcular la probabilidad de cara, ¿ok? Solo la probabilidad de cara. Entonces, crean otra columna acá, una especie de tableta de frecuencia, ¿se dan cuenta? Donde ustedes anotan, por ejemplo, supongamos, salió una cara en el primer lanzamiento. Como acá no salió sello, no la cuentan. O sea, acá sería, sí, una cara, pero ya en el segundo lanzamiento, porque tenemos 2 lanzamientos. Hacemos un tercer lanzamiento, como no sale cara, sigue el 1 arriba, si se dan cuenta, y los 3 abajo, porque tenemos 3 lanzamientos. 3 resultados del espacio muestral, si se dan cuenta. Esto es algo infinito, porque puedo lanzar 1.000.000 de veces la moneda. ¿Ok? Etcétera. Capta la idea. Por ejemplo, aquí ya salió cara, entonces ya sumamos una cara más arriba, 2, y ¿cómo se llama? Y acá abajo, pues 4, ¿no? Fíjense que lanzamos otra vez, bueno, coincidencia, salió 3, o sea, salió otra cara, por lo tanto es 3 y acá 5, ¿no? En total, son 5, de 5 lanzamientos, 3 caras. ¿Sí ve que es una especie de frecuencia relativa? 3 de 5. Es un decimal, uno divide esto, ¿no? Bueno, etcétera. Realizan esto y va a obtener que la probabilidad de cara en este experimento es 6 sobre 11. 6 sobre 11, esa es la posibilidad de obtener cara. Entonces, es una forma de medir las probabilidades. Alguno dirá, no, profesor, la probabilidad de cara es 0.5. Sí, sí, yo sé que es 0.5, pero le estoy indicando que en alguna forma también hay una manera de calcular la probabilidad a través de la estadística, a través de esto. O sea, en los libros dice, y yo no lo discuto, en los libros realmente la probabilidad de cara, más adelante vamos a ver que es 50%, porque 50% para cara y 50% para sello. Sí, eso es verdad. Pero si yo quiero obtener este resultado, la estadística me dice entonces que lance más veces la moneda. Si usted lanza más veces la moneda, por ejemplo, vamos a suponer, si no tiene tiempo, unas 100 veces, usted va a llegar a este resultado, eso sí, le aseguro que sí. O sea, lo que dice la fórmula, usted lo va a llegar en la práctica. Pero, por el momento, repito, para yo obtener un cálculo de probabilidad, puedo utilizar estos tipos de, 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 de datos, estos son datos, y calcular las probabilidades. Es lo que se hace, por ejemplo, justamente con un equipo de fútbol, se tiene datos históricos, ¿no? Y esa forma de calcular la probabilidad se conoce así, probabilidad frecuentista, sépanlo, ¿no? Frecuentista porque, como ven, es a través de la frecuencia relativa, porque esto es frecuencia relativa, ¿no? O sea, al final se llega a que la probabilidad de que obtener cara es 6 sobre 11. A la final es un poco bastante parecido a 0.5, ¿no? Si usted divide 6 para 11, es bastante cercano a 0.5, ¿no? O sea, vamos a ver que la teoría coincide con la práctica. ¿Listo? Entonces, hay una segunda forma, que es la que les presento aquí. No me quedo mucho tiempo, solo les presento. Y por último, ya para llegar a la más conocida es la famosa formulita, que esta sí, ya con esto vamos a terminar la clase. Esta formulita sí vale la pena, que nos dice lo siguiente, esta es la más conocida, que nos dice que la probabilidad de un evento A, por ejemplo, cara, es igual a lo que yo le decía, esto es una división. Está escrito así para que se entienda, ¿no? Una división donde en el numerador, fíjense, aquí es lo que yo le decía ahora sí, va a estar los números de elementos, ocurrencia significa los elementos, ¿no? De un evento A. Ya vamos a colocar ejemplos, ¿no? Los números significa un número, contar, ¿no? Eso va acá. ¿Y qué les decía yo que iba en el denominador? Lo que yo expliqué básicamente toda esta tarde es esto de aquí. El número total de ocurrencias, lo mismo que elementos. Sí, que elementos del espacio muestral. ¿No le estaba yo acabando de decir eso? ¿Sí ven? Pues ya vamos a entender mejor esta fórmula más rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar esta preguntita que está aquí. ¿Sí? Ya podemos contestar esa pregunta. ¿Ok? Utilizando esta fórmula. Viene la pregunta, ¿no? Dice, considerar el experimento de lanzar un dado. Ya lanzamos un dado. Apenas nos diga esta palabra, experimento de lanzar un dado, ustedes como a velocidad de la luz ya deberían saber de que el espacio muestral de lanzar un dado tiene 6 elementos porque los posibles resultados de lanzar un dado va del 1 al 6, ¿sí o no? Ya hemos explicado eso, por lo tanto, automáticamente
Los elementos del espacio muestral son, ¿cuántos elementos? Son 6, porque son los números del 1 al 6. Por lo tanto, esa n mayúscula será 6. Automáticamente, miren, ni mil le da este dato, ustedes ya tienen que imaginarse a la velocidad de la luz. Sí, por lo menos eso que no tiene muchas combinaciones, ¿no? Que los resultados posibles es 6, ¿no? En el lanzamiento de los resultados posibles de mi espacio muestral. ¿Sí o no? Entonces ya sabemos que abajo va 6. Aquí en la fórmula, abajo va a ir un 6. Bueno, voy a escribir así la división para que se entienda abajo. Abajo va a ir número 6. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya no hay discusión. Si fueran combinaciones, bueno, ya ustedes repasen las combinaciones que hemos hecho, ya va el número de combinaciones, bueno, etcétera, ¿no? Depende de lo que me preguntan, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿cuál es la probabilidad del evento? Fíjense en el evento que caiga un número par de puntos. Ah, ya, el subconjunto que ya habíamos nosotros analizado. Si cae un número par, o sea, nosotros tenemos que recordar que del 1 al 6, ¿cuántos elementos pares hay? Hay el 2. ¿Cuáles son los números pares, mejor dicho? El 2, el 4 y el 6, ¿sí o no? Esos son los pares en un lanzamiento dado. ¿Cuántos elementos hay? Hay 3. De este evento hay 3 elementos, ¿sí o no? Ese 3 es lo que se refiere como n sub a, ¿ok? Y eso se pone en la fórmula acá. 3 sobre 6. Y dividen. Bueno, ya saben que se simplifica. La tercera de 3, 1, la tercera de 6, 2. Por lo tanto, 3 dividido para 6 es 0.5. Esa es la probabilidad. Si ustedes quieren, lo multiplican por 100, aparte, ¿no? Aparte lo multiplican por 100. 0.5 lo multiplican por 100. No es necesario, no hay problema. Esto es 50%. ¿Ok? Esa es la pregunta. Esa es la probabilidad de que usted al lanzar un dado obtenga un número par. Y es algo obvio, si se dan cuenta es algo obvio, porque, a ver, mire que va con sentido común, porque si usted tiene 6 números, obviamente los 6 números, la mitad son pares, la mitad son impares. Por eso le sale el 50%. ¿Se dan cuenta? O sea, la matemática va con la lógica, ¿sí o no? Un dado tiene la mitad números pares y la otra mitad son números impares. Es algo obvio. ¿Sí ven? Entonces, pero bueno, acá estamos demostrando con la fórmula de que sale lo lógico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso mide la probabilidad. Entonces, ¿qué es A? Este evento A sería esta palabra de acá, que caiga un número par al lanzar un dado. Esto de acá. La letra A sería el evento que está acá, ¿no? Bueno, aquí yo no lo escribo, pero se me entiende que esta es la letra A, ¿no? El evento A. Siempre es bueno describir qué significa el evento, si lo pongo en letra. Porque si no, me puedo perder, me puedo confundir. No sé qué era A, qué era A. Con el tiempo se me olvida. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar, ¿qué otra cosa? Vamos a hacer, creo que tengo unos cuantos ejercicios más para, ya podemos arrancar la siguiente clase. Bueno, ya con esto ya unas figuritas para terminar, también interesante. Entonces, fíjense que aquí yo le pongo un poco para analizar, a ver. Ya habíamos dicho que la probabilidad va de 0, ¿estamos de acuerdo? A 1. Eso, 1 que es lo mismo que 100% y 0, 0%, ¿no? No se olviden nunca eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos figuritas, por ejemplo. Imagínense, este es un carro, bueno, yo no sé mucho de carro, pero pónganle que sean esos carros que se llaman un Porsche, de eso, bueno, o una marca de esas extravagantes, de eso que solamente lo manejan pues, los multimillonarios, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuál es la posibilidad? Vamos a jugar con la imaginación. Yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que este carro de aquí, ¿sí? Entre, por ejemplo, a un sector, no sé, a un pueblito, o, por ejemplo, a nuestra universidad, ya vamos a suponer, o sea, que este es un carro como de Batman, ¿no? Con todas las leyes. Entre universidad. Entonces, la probabilidad es obviamente muy baja o básicamente cero. O sea, cero significa algo casi imposible que suceda, ¿no? Imposible que suceda, mejor dicho, ¿no? ¿Listo? Entonces, son figuritas, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Supongamos, aquí nos digan, ¿cuál es la posibilidad de obtener una letra A en una carta de 52, en un conjunto de 52 cartas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya utilizamos la fórmula. 4, porque hay 4 A's de 52, digamos, cartas que podemos tener, ¿no? ¿Sí? En un conjunto de naipes de 52, ¿no? 52 cartitas. Entonces, fíjense, entonces hay probabilidades
que puede entrar aquí en la recta de 0 a 1. Son ejemplos, ¿no? El ejemplo del dado, ¿cuál es la posibilidad de que salga, por ejemplo, 4? Acá arriba está el número 4 en el lanzamiento de un dado. Entonces ya sabemos que ¿cuántos números 4 hay en un dado? Hay solamente un número 4. Por lo tanto, es 1 dividido para 6. 6 son los posibles resultados del espacio muestral. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo acá. ¿Cuál es la... A ver, sí, esto, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que salga cara en lanzamiento de una moneda? Entonces aquí está la cara, ¿sí? En una moneda obviamente hay una sola cara, el otro lado es el sello, por lo tanto hay 1 dividido para 2, porque 2 son los posibles resultados que puedo obtener en lanzamiento de un dado, ¿no? Y por acá algo que suceda totalmente, por ejemplo, que me diga aquí de este conjunto de una especie de dulce, ¿no? Algo así, una pregunta tan sencilla como esta: ¿cuál es la posibilidad de yo obtener un dulce de aquí, de este conjunto de dulces? Todos son dulces por si acaso, ¿no? Obviamente va a ser 100%, ¿no? Si te va a sacar mete la mano aquí, obviamente de ley va a sacar un dulce, ¿no? Es 100% probable que va a suceder, ¿no? Por jugar un poco para que vean. Entonces, el número 0 significa algo imposible. Otro ejemplo de lo imposible, para no ponernos así como muy extravagantes. Por ejemplo, algo tan sencillo como lo siguiente. Yo le digo lo siguiente: lancen un dado y yo les pido lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 10 en el lanzamiento de un dado? ¿Sí ven? Eso es imposible. Es imposible porque si usted tiene un dado, nunca va a obtener los dados normales en 1 al 6, nunca va a obtener el número 10. Usted se va a decir, no, pero me está pidiendo algo imposible. ¿Sí ven? Entonces, eso es 0. Esa probabilidad es 0, no va a ocurrir nunca. Usted puede lanzar 1000 veces un dado que nunca va a obtener el número 10, ¿no? En un lanzamiento, obviamente. ¿Estamos claros? Son algo imposible, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso las probabilidades, perdón, se mide de 0 al 1, o lo que es lo mismo, del 0% al 100%, ¿sí? Otro ejemplo así, ya con esto terminamos, ejemplos de la vida real, que se utilizan las probabilidades. Supongamos las personas cuando indican su ubicación en los celulares utilizan mucho las probabilidades para ver dónde puede estar una persona, ¿no? Eh, Ahora, esta probabilidad es sencilla, luego va a ver que si nos vemos justamente estamos trabajando con su compañero de sexto nivel en minería de datos, si nos vemos bueno, nos vemos por ahí, vamos a encontrar que las probabilidades se calcula más compleja, ¿no? Para ser más exacto. Por ejemplo, vemos aquí un mapa donde vemos que una persona ha estado 10 veces en el hogar durante un mes, supongamos, ¿no? 23 de las veces pasa en el trabajo, 4 veces pasa en la tienda, en un determinado tiempo, ¿no? Por si acaso, del día, ¿no? Y 3 veces en el restaurante, supongamos, ¿no? Cosa por el estilo. Supongamos que tenemos estos datos. Entonces, si nos dice cuál es la probabilidad de que una persona esté en el trabajo, obviamente se sacan los 23 veces que están aquí, y se lo divide para el total. El total, si ustedes suman 10 más 3 más 4 más 23, va a dar 40, ¿no? Entonces podemos decir que la probabilidad de que la persona esté en el trabajo, ¿no? Digamos, en un día, ¿no? Es el 57%, ¿no? ¿Sí? O lo que es una frecuencia relativa, el 50%, el 57%, digamos, en un día de las veces pasa en el trabajo, ¿no? Las otras veces se reparte entre el restaurante, la tienda y el hogar, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, son pequeños ejemplos, otro ejemplo para que vean en la vida también real que se utiliza, ¿no? Supongamos que tenemos estas 3 categorías de puntos. Aquí, si ustedes comienzan a contar los puntos, hay 20 puntos en total, ¿no? Hay 3 categorías, ¿no? 3 clases. Entonces, si yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si yo pongo aquí una X, cuál es la probabilidad de que este punto pertenezca, por ejemplo, a a esta clase de acá? Entonces, nosotros calculamos las probabilidades en la vida real, ¿no? Por ejemplo, de esta clase de aquí, decimos la probabilidad de que sea de la clase, según el gráfico acá ustedes pueden ver, C3 se llama el color naranja, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea, mejor dicho, la probabilidad de que un punto pertenezca a la clase 3 es, ¿cuántos puntos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 20 en total que hay. 20 puntos en total de mi espacio muestral. Mi espacio muestral es todo esto de aquí, ¿no? Es todos los puntos, todo. 6 sobre 20. Luego por acá, bueno, etcétera, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a este punto rojo? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros le podemos asignar a esta letra X, de pronto, ¿no? A la probabilidad que sea más alta, ¿no? Bueno, por jugar un poco con la imaginación, y esto sí se aplica en la vida real, pero con cosas un poquito más, falta una cosita más ahí que lo hace más real, ¿no? En la fórmula. Bien, y listo, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos me despido y ahí terminamos. Con este ejemplo de aquí ya. Sí, lo dejo para que lo lean ustedes mismos, aquí, ahora, si tienen alguna pregunta, ven, lo voy a dejar a ustedes para que y nos despedimos, ¿no? Si hay alguna pregunta, para que lo haga ahora, ¿no? Obviamente. Lo dejo que lo lean. Mm. Ah, ya. Ok, bueno. Mientras tanto veo en el chat que me han puesto ahí que se fue la luz. Bueno, ya luego justificamos eso, ¿no? Pero no me pone el nombre. Me ha llegado, no sé si conocen ustedes, un mensaje en el grupo de estadística C. Dice ahí, se cae, pero no me pone el nombre, no sé quién es. Lamentablemente no puedo justificarle ahí. Me dice, buenas tardes, profesor, se me ha ido la luz, pero no dice quién es. La falla. No sé si alguien... Profesor, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. yo ingresé un poco tarde. Ya, no Soy sé. Mero Mero, a ver si tengo asistencia. Ah, todavía no he tomado lista, ya al final tomamos lista. Oh, listo. Pensé que se habían tomado. Ujú. Muy bien. Y acá en el grupo me sale alguien que ha puesto, no sé si... Bueno, voy a poner acá, ¿quién es? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con el ejercicio que están viendo. Ahí puse en el grupo quién es, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, rápidamente, para retirarnos, dice aquí, dice, el semestre anterior, 64 estudiantes se registraron para física, fíjense la probabilidad A y B, entonces fíjense, 64 es el total de una, ese es mi espacio muestral, por eso va abajo, y resulta que 23 estudiantes lamentablemente reprobaron, ¿no? Sí, fíjense, datos exactitos. Ok, 23 reprobaron la clase reprobaron. Entonces, con base a dicha información, calcule la probabilidad de que un estudiante repruebe. Entonces, fíjense, ponemos la letra P, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis para no olvidarnos, y escribimos aquí el evento. El evento es reprobar, porque es lo que me están preguntando. Reprobar. ¿Cuánto es? Coloca 23 de aquí, porque me dice que son 23 que reprobaron, y se dividido para 64. Fíjense que esto es del pasado, ¿no? Ya tenemos el registro del pasado. 64 estudiantes, pasado presente, obviamente, ¿no? Y este es 0.36. Entonces, con estos datos, usted a futuro puede decir, cuando cojas la materia de física, según las estadísticas, puedes decir, el 36% hay la posibilidad de perder, reprobar la materia. Y obviamente el complemento, ¿por qué el complemento? Porque hay dos posibles resultados, ¿no? Usted reprueba o aprueba física. Alguien puede pensar, bueno, también me puedo retirar, pero no pensemos, pensemos en algo concreto, ¿no? ¿Reprueba o aprueba? Entonces, entre los dos tiene que sumar el 100%, ¿sí o no? Ok, entonces, de 36 para llegar al 100% es 64, ¿no? Ok, entonces ustedes deciden. Bueno, yo sé que el 64% es la posibilidad de pasar física, entonces usted dice, no, decido matricularme, porque sí lo voy a hacer. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Entonces, mire, usted a futuro toma la decisión con datos del pasado, ¿se dan cuenta? Sí, con datos del pasado. Y entonces queda la probabilidad fijada para que otra persona diga, wow, la experiencia muestra que el 36% de estudiantes reprueban física. Entonces, o alguien dice, no, me da como miedito, así que voy a esperar un momento más, no voy a matricularme en física este semestre, voy a tomar con calma para el próximo. No sé, una decisión así. Y si me dicen cuál es la probabilidad de aprobar, yo le decía que se saca el complemento, ¿sí? O sea, eh, puede calcular así directamente. En otras palabras, estar 1 menos 0.36 le va a dar 0.64. Entre los dos tiene que sumar 1, o 100% si lo ponemos en porcentaje, ¿me entienden?
O si no, la fórmula, ¿no? La probabilidad de aprobar, obviamente, si 23 son los estudiantes que reprobaron de 64, nosotros sabemos que 64 menos 23 es obvio, ¿no? 64 menos 23 es 41. Entonces 41 van a ser lo que han aprobado, podemos decir 41 dividido para 64 es 0,64. Esta es la probabilidad, o 64%. ¿Se entiende? Entonces depende de lo que me pregunta, puedo jugar, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos los datos de estudiantes que reprobaron. Pero muy bien, me pudieron haber preguntado sobre la probabilidad de los que aprueban, más bien, ¿no? Entonces pueden decir, no, pero no tengo ese dato. Sí lo tiene, porque solamente resta el total, le resta los 23 que reprobaron, obviamente ya tengo los aprobados, que son 41, ¿se dan cuenta? O sea, jugar con eso, ¿no? Por eso leer bien el problema y jugar con esa información, ¿no? Listo. No sé si hay una pregunta, hemos llegado, vamos a dejar ahí, como dijimos, máximo a las 7, ahí nomás, ¿no? Y bueno, les dejo esta diapositiva para que repasen hasta aquí, tenganlo presente, porque esto va a seguir, mire, y si no lo repasamos nos vamos a quedar, ¿no? De aquí hasta el otro, la otra semana, así que tiene full chance para olvidarse, para olvidarse, ¿no? Si no, no repasamos. Si ustedes tienen más ejercicio aquí, ustedes, yo quiero que lo analicen, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya luego vamos a hablar de las leyes, que vamos a ver unas leyes de probabilidades. Bueno, nada más. Si no hay pregunta, pasamos a tomar ahora sí asistencia, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, ¿En qué parte de la plataforma estará subida la diapositiva? claro. Ya lo vamos a ver si lo tengo acá. Está en la semana 5. Si no, ya déjenme ver si lo... Bueno, voy a parar aquí la grabación también. Déjenme parar porque como ya voy a mostrar, ¿no?